Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Nos pueden ver a través de Radio y Televisión Querétaro, RTQ Canal 10 en la televisión abierta. Nos ven en todo el estado de Querétaro y poblaciones de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Michoacán, Estado de México e Hidalgo. Y a través de la red ESNE nos ven en 22 países: Estados Unidos, España, México, Centro y Sudamérica. Y después subimos los programas a YouTube. Entonces, bienvenidos todos los que nos ven. Y le vamos a dar la bienvenida hoy a Mari Carmen Navarro. Mari Carmen, bienvenida a este programa. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí. Déjame leer un poco de tu historia. Mari Carmen Navarro Telles, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Por qué decidiste estudiar esto, Mari Carmen? ¿Por qué irte a estudiar algo de educación? Híjole, es toda una historia. Soy una chilanga descentralizada. Nací en el Distrito Federal, pero mis padres decidieron, desde que armaron su proyecto juntos, salirse de la gran ciudad y buscar un lugar que tuviera entre sus condiciones una ciudad grande, cerca, el mar cerca y que tuviera universidad. Entonces, con esos criterios anduvieron haciendo una exploración y fuimos a dar a territorio nayarita, de donde nos apropiamos y lo hemos hecho nuestro ya en la siguiente generación. Y aquí, justamente en la Universidad Autónoma de Nayarit, pues emprendí yo una búsqueda. Yo sabía que quería estudiar, no tenía como muy claro qué, la verdad. Fue justo en el momento de la crisis del 94. Entonces, bueno, distintas circunstancias me llevaron a buscar. Yo solamente sabía que quería algo del área social, que quería trabajar con la gente. Había hecho una exploración en bachillerato con las computadoras en informática y como que no me gustó mucho. Entonces, yo quería algo más vinculado a las ciencias sociales y a las humanidades. Y encontré esta carrera que en su origen, en esos años, era para profesionalizar a nivel licenciatura a profesores que ya estaban trabajando, ya sea en bachillerato o en nivel superior, sin el grado. Entonces, ese es el origen de estas carreras de ciencias de la educación. Yo soy de una cuarta generación ya, en donde nos aceptaron solamente con el bachillerato, sin este prerequisito de ser profesores en ejercicio. Entonces, fue así como llegué a esta carrera, que además era la única que había en semiescolarizado, y dadas las circunstancias en ese momento, pues era la que me permitía seguir trabajando. Yo ya trabajaba en la Secretaría de Salud, realmente más circunstancial que intencionado, pero definitivamente encontré un espacio donde he sido feliz, lo he vinculado a mi sentido de vida, a la misión de lo que hago aquí, y bueno, pues a partir de ahí empezó una carrera que ya cuenta unos añitos. Así es. Después tú te fuiste a estudiar una maestría en planeación de la educación superior en la Universidad de Guadalajara. Sí, tampoco fue como muy decidido, más bien. Cuando termino la licenciatura, se da la oportunidad de participar de unos proyectos aquí mismo en la universidad, pero me pusieron como condición estudiar a la maestría. Entonces, pues, ¿qué más podía yo pedir? Renuncié a la Secretaría de Salud, donde después de 7 años me acababan de basificar, pero lo dejé todo por seguir esta oportunidad en la universidad, en donde no solo iba a tener un trabajo dentro ya de mi campo de formación, sino además me ponían como condición seguir estudiando, y me voy a Guadalajara a estudiar un posgrado de calidad a la Universidad de Guadalajara. Realmente no fue tanto mi elección la maestría en planeación, pero bueno, también ha sido algo que me ha marcado dentro del enorme campo de lo educativo, pues irme perfilando hacia un terreno más de la gestión educativa, más del manejo a nivel de las organizaciones educativas. Y después te vas a estudiar el doctorado a la Ciudad de México. Así es, otras circunstancias. En liderazgo y dirección de instituciones de educación superior, en el que fuimos compañeros. Donde nos conocimos como parte de la primera generación. Sí, otra serie de circunstancias. Recibo en aquel momento la oferta de trabajar en el Senado de la República.
Entonces vinculo esa oportunidad con la posibilidad yo ya de continuar con los estudios de doctorado en la Ciudad de México. Otra vez fue una búsqueda de lo que se acomodaba. Y iba surgiendo este programa muy noble, la verdad, en cuanto a sus condiciones de funcionamiento, que permitía realmente mantener un trabajo. Entonces yo me voy de licencia de la universidad, me voy a trabajar al Senado de la República, con quien en ese momento fue presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y secretario de la Comisión de Educación. Y en ese mismo lapso es cuando hacemos los estudios de doctorado. Tienes trabajando ahí en la Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma de Nayarit, ya más de 20 años. 22 años. 22 años. 22 de esos 5 con licencia, porque fue el tiempo que estuve en la Ciudad de México. Pero bueno, regreso y me reincorporo a mi trabajo en la universidad como profesora de tiempo completo, ocupando algunos espacios dentro de la administración de la institución. Y bueno, pues aquí es donde ha estado realmente mi carrera de base, como profesora, haciendo investigación, orientada y muy perfilada hacia los temas de pertinencia de la educación superior, de tener a la universidad y la educación superior como objeto de estudio y de plantear alternativas desde lo macro a nivel institucional como a nivel de los procesos de formación. Y esto me ha llevado a ir encontrando formas y posibilidades de poder articular las funciones sustantivas. Un gran tema en las universidades es que la docencia, la investigación y la extensión y vinculación caminan normalmente por pistas separadas, pero es muy difícil. En el papel se oye muy bonito, pero en la práctica es muy complicado encontrar esos procesos que nos permitan desarrollar las 3 funciones de manera simultánea. Finalmente es lo que viene a arropar el proceso de formación que nos debiera orientar. Obviamente hay distintos tipos de instituciones de educación superior, unas más orientadas hacia una función o a otras, incluso no todas consideran las 3, pero en el caso particular de las universidades públicas estatales, pues sí tenemos esto dentro de nuestra declaración de principios. Entonces, eso ha sido, digamos, que lo que me ha mantenido en esa búsqueda de probar estrategias, de estudiar el servicio social, de buscar metodologías, de irme acercando a estas respuestas que se han encontrado, se han podido construir en otros escenarios para tratar de incorporarlas en los procesos en donde yo tengo acceso, ¿no? Ahorita finalmente y desde los últimos años vinculados a la formación de profesionales de la educación. Las universidades se han acercado mucho a esta vinculación, pero más a una vinculación empresarial, una vinculación con los centros patronales, y tú te has ido más hacia una vinculación social, una vinculación más. Platícanos un poco de ese tema, Mari Carmen. Pues es que esto parte desde el tipo de institución en la cual participas, ¿no? O sea, si hablamos de universidades de perfil más tecnológico, politécnico y demás, su vinculación natural es hacia el sector productivo. Eso es lo que está en su raíz, ¿no? O sea, su justificación como instituciones educativas radica en la posibilidad de responder a ese sector productivo que es el que va a abrazar a los egresados de estos subsistemas, ¿no? Pero cuando hablamos de una universidad pública estatal, no podemos dejar de lado que somos las instituciones que abrazamos esa función social de la educación superior. Entre el perfil de nuestros estudiantes están jóvenes que aún en este siglo XXI siguen siendo la primera generación en llegar a la educación superior. Nuestra matrícula está en su mayoría formada por estudiantes que vienen de los municipios a la capital del estado para poder estudiar. Y eso es algo que no podemos dejar de lado, al contrario, es ahí donde está nuestra razón y esencia, ¿no? Como instituciones. Entonces esto nos lleva
Obviamente no quiere decir que no busquemos también responder a las necesidades de un sector productivo, ni que desde la investigación dejemos de preocuparnos por los problemas generales del desarrollo del Estado, pero no podemos dejar de lado que nuestra función social tiene que ver con ser ese espacio de oportunidad para las nuevas generaciones, para seguir manteniendo la educación superior como un bien público, como un derecho y como una posibilidad de movilidad social. Es algo que en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ya no se ve tan claramente, porque ya van en la segunda y tercera generación que llegan a la educación superior. Pero en entidades como esta, todavía esto es posible y es palpable. Entonces, esto nos lleva a que, con todos los problemas que la vida pública tiene, pues nos lleva a estar siguiendo las políticas por donde nos las van marcando. Lo que tenemos actualmente es que hemos, en muchos casos, dejado un poco de lado esta razón fundamental de nuestra existencia por estar atendiendo esas formas o esas indicaciones que nos permiten acercarnos recursos, pero no necesariamente conectan con nuestra razón de ser. Claro. Mari Carmen, estos chicos y estas chicas, que es primera generación, su papá, su mamá, ¿qué nivel escolar tienen y a qué se dedican? Ustedes han investigado mucho esto. Sí, bueno, básicamente estamos en una entidad en donde, aunque de manera natural en todo el país el sector comercio ha venido desplazando las actividades del sector primario, aquí todavía es muy fuerte, ¿no? Tenemos hijos de campesinos, de productores de camarón, de quienes se dedican al cultivo de la caña, del tabaco, del café, el mango. Estamos en un estado altamente productor de mango. Entonces, básicamente esto está en la base del sustento económico del perfil de nuestros estudiantes, que hacen un esfuerzo para poder pagarle los estudios, aunque sea en una universidad pública, pero implica vivienda, implica transporte, implica una serie de cosas que desde sus condiciones hacen el esfuerzo para tratar de asegurarles otras condiciones de vida a sus hijos. Obviamente ha generado un desplazamiento de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, mucha migración, es un estado con alta migración hacia Estados Unidos, hacia la zona de crecimiento turístico en Bahía de Banderas sobre todo. Tenemos muy cerca Guadalajara, donde también se han desplazado importantes perfiles profesionales, pero no deja de ser un estadio como intermedio de desarrollo el que se puede conseguir estando o sin salir del estado de Nayarit. Mari Carmen, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando en esta plática tan rica contigo. Adelante, seguimos. Regresamos con esta plática tan rica con la maestra Mari Carmen Navarro de la Universidad Autónoma de Nayarit, y nos está platicando de vinculación social, un tema en el que ella es una verdadera gurú, una expertaza. Mari Carmen, gracias. Platícanos ahora un poco, estos chicos egresados, estos chicos y chicas egresados de la universidad, ¿en dónde se incorporan ellos? Vienen nos platicabas de una clase media baja, y luego ¿dónde se incorporan? Depende también del tipo de carrera, ¿no? De la disciplina de la que se trate. Desde su origen, esta institución se caracteriza por tener consideramos como un origen social eminentemente, porque surge de esa demanda social de construir una oportunidad de educación superior en el Estado que no implicara la emigración tan lejos. En este caso, lo principal era Guadalajara o la Ciudad de México, porque definitivamente no volvían, no era muy raro aquel que volvía. Entonces, tenerlos al menos un poco más cerca, pues podría permitir también detonar las áreas de importancia para el mismo Estado, ¿no? Un Estado con mar, con capacidad de producción de distintos productos en el sector agrícola. No es la industria nuestro fuerte, pero tenemos muy cerca Guadalajara.
y en las últimas décadas ha sido importante el desarrollo turístico que se ha alcanzado a partir del desarrollo de Bahía de Banderas, ¿no? Esta franja entre Puerto Vallarta, Nuevo Nayarit, ahora en estas condiciones que hablan de un turismo de alto nivel y que demanda también perfiles específicos. Entonces, básicamente están en todos los espacios del aparato público, de todas las dependencias de los 3 niveles de gobierno. Sí hay mucha migración hacia Guadalajara y Bahía de Banderas, dependiendo del perfil. Y bueno, en el sector educativo, que es el que tengo yo más estudiado porque es el área en la que me desempeño, pues realmente la formación universitaria de profesionales de la educación ha estado dejando huella. En números, pues no se compara con la formación de las normales, porque obviamente son más los estudiantes y egresados que ahí se forman. Pero los profesionales de la educación formados en la universidad prácticamente ahorita están incidiendo en todos los niveles educativos y con una formación distinta de la formación normalista que viene a complementar pues muy bien las necesidades de un campo tan complejo como es el campo educativo y donde distintas miradas seguramente pueden generar mejores resultados, ¿no? Obviamente ahí hay todo un tema de discusión actualmente con las reformas, con el modelo educativo, con todos estos cambios que todavía no queda como muy claro a dónde nos van a llevar, pero bueno, en términos del impacto que estamos teniendo, sí hay un impacto importante en todos los niveles educativos y ha derivado también en la generación de nuevos perfiles. Ya no es solo ciencias de la educación, sino ya tenemos educación infantil con una carrera de las punteras a nivel nacional y también arrancando en un esfuerzo nacional abanderado por ANUYES, donde tomamos también un papel muy importante como institución, que es en la generación de una oferta de formación para educación inicial. Ahora que con la reforma de 2019 se incorpora ya como uno de los niveles del sistema educativo este perfil de formación. Entonces, bueno, son nuestros ámbitos en los cuales nos empezamos a mover, pero realmente estamos de lo público para lo público. Mari Carmen, hablabas hace un momento de pertinencia educativa. ¿Cómo podemos definir eso en términos muy sencillos para que toda la audiencia entienda qué es esto de la pertinencia? La pertinencia es uno de los grandes conceptos que intentan orientar a la educación superior en el sentido de poder demostrar de qué manera lo que hacemos en las instituciones educativas responde a las necesidades del entorno y de las personas. Eso es lo que nos puede llevar a ser pertinentes o no. Entonces, uno de los criterios de evaluación para la educación superior es de qué manera estamos siendo pertinentes para el entorno en el que nos desenvolvemos, las necesidades del sector productivo, las demandas de la sociedad, de que las carreras que ofrecemos sean lo que va a responder a estas necesidades y que el perfil de egreso de nuestros egresados realmente los va a llevar en el ejercicio de las competencias que están siendo necesarias. Pero no solo del empleo o del sector productivo, sino en las necesidades generales del desarrollo más amplio del entorno de la entidad, pero también de las necesidades del desarrollo personal, ¿no? Hasta dónde te satisface, hasta dónde encuentras una posibilidad de vida, hasta dónde esto se va a poder convertir en un medio para el desarrollo de tu familia, de tu entorno, de tu comunidad. Entonces son distintos niveles de pertinencia que van generando distintas estrategias. Lo más común es generar una evaluación de los perfiles de egreso de las carreras que ofertamos, estarlas manteniendo actualizadas. Para eso se hacen estudios de egresados, estudios con empleadores, análisis de mercado laboral, una serie de instrumentos que permiten ir asegurando que lo que ofrecemos está siendo pertinente para esas necesidades. Correcto. Y se vuelve también en un gran constructo para poder evaluar a una institución a partir de su pertinencia, ¿no? ¿Qué tanto responde la Universidad Autónoma de Nayarit a las necesidades del desarrollo del Estado de Nayarit y de sus personas? Entonces, puede ser distinto por área de conocimiento, por área de carrera, siempre hay áreas más vinculadas en esta dirección que otras. Otros perfiles responden más a estándares más
homogéneos, más de una disciplina, por ejemplo el sector salud, que está eminentemente conectado con el sistema público de salud para poder generar estos espacios de formación, y bueno, cada área va teniendo su propia naturaleza. Entonces esto nos lleva a encontrar pues cuáles son estas estrategias, estas formas de ir asegurando que esta pertinencia se va alcanzando. No es algo total, no es algo que vamos a decir sí o no, es algo que se va construyendo y que a partir de los procesos pues nos va permitiendo demostrar finalmente, como fin último, que la universidad está cumpliendo con su función social. Mari Carmen, tú te has vuelto una experta en este tema de vinculación social y me viene a la mente justamente el servicio social. Uh-huh. Y yo te platico mi caso, el servicio social fue un desastre. Me tuvieron meses sacando fotocopias, preparando café, y cada vez que yo podía, pues me hacía tonto, me hacía pato, y no aprendí nada, no aproveché ese tiempo. Tu historia es la de muchos. Mira, ahí hay toda una beta muy importante para explorar respecto de este ejercicio de las funciones sustantivas. Sin entrar mucho a detalles, la función extensión se va incorporando a este ideario de la universidad a partir de la Reforma de Córdoba de 1918, como parte de un movimiento social de Córdoba, Argentina, de un movimiento social que viene de una inspiración con el inicio del siglo XX, muy latinoamericana, de influencia de la presencia del racionalismo, pero con una mirada muy social, en donde se reconocía que este derecho de acceso a la educación superior implicaba meterse a un escenario de privilegio respecto de lo que al resto de la población podría aspirar. Por lo tanto, ese privilegio para algunos iba gestando en su raíz un compromiso y un deber moral de correspondencia con el desarrollo de los que no pudieron entrar a la educación superior. Ahí surge también el cogobierno estudiantil, el principio de autonomía, pero es la base de esta función extensión que en principio se asume con cómo desde la universidad concebida como la institución de guardia, custodia, transmisión y generación de conocimiento, va a devolver a la sociedad, por eso se habla de extender los beneficios de la educación a la sociedad y cómo poder hacerlo. Y surgen las brigadas comunitarias, los despachos de abogados públicos, los médicos que iban a los pueblos, y en ese espíritu es donde se gesta el servicio social mexicano como una gran aportación para poder demostrar a esa nueva universidad del siglo XX cómo podría vivir esta etapa de correspondencia para poder cumplir con esta obligación moral. Obviamente el espíritu es muy noble, pero en más de 100 años de implementación pues ha derivado en un montón de cosas, ¿no? Y eso que se logró a principios del siglo XX, en la década de los 30, cuando con el espíritu de lo que se hace en salud se traslada al resto de las carreras, al punto de que se eleva al rango constitucional la obligatoriedad del servicio social para todo aquel que aspire a un título de universidad pública o privada. Entonces, está reglamentado desde la Constitución. Entonces, esto que debió haberlo impulsado, pues también se volvió en un exceso de burocracia, en un montón de trámites, porque quedó relegado solamente a esa idea de extensión. Ya de los 70s en adelante se empieza a cuestionar esta idea de extensión, porque derivó en una universidad asistencialista. Entonces tampoco nos corresponde resolver todos esos problemas sociales porque pues, hay un aparato público que debiera estarlos atendiendo, obviamente con el concurso de la universidad, pero no como responsabilidad de la universidad. Entonces, es aquí cuando se empieza a hablar de vinculación. Entonces, ya no es solo de aquí para allá, sino es una relación de ida y vuelta, en donde pues me abres los espacios para mis estudiantes, yo te mando estudiantes, tú necesitas médicos para las comunidades más alejadas, pues yo te los mando cuando todavía son estudiantes como parte de su formación. Y aquí empieza a surgir este elemento de la formación como el central para poder realmente vivir esto que hablaba al principio de la articulación de las funciones sustantivas, porque si no la extensión sola no tiene sentido.
La docencia solo de aula no tiene sentido si no conecta con los escenarios reales ni con los problemas a los que se van a enfrentar los estudiantes cuando egresen, ni tiene sentido cuando la investigación no ayuda a construir las respuestas que se necesitan. Entonces, por eso se empieza a estudiar como esta línea de cómo le hacemos para articular las funciones sustantivas. Entonces aquí empieza una vuelta en la tuerca del servicio social para poder presionar en el sentido de que esté conectado con los procesos de formación. Ya no sea solo ese trámite obligatorio al final por el que todos tienen que pasar, en donde lo de menos es conseguir una carta que diga que ya lo hiciste, si bien te va, o vayas porque se vuelve la mano de obra, si no barata, gratuita para todo el aparato público y para muchas empresas que a través de ponerlos a hacer lo que nadie quiere hacer, pues que al cabo te interesa el papelito y ya con eso cumpliste y cumplimos. Pero eso no deja nada, ni retribuye nada a la sociedad. Por eso es necesario que esto se vaya vinculando a los procesos de formación. Y es ahí donde emerge un modelo que se va construyendo desde la base, no por la autoridad educativa, sino desde las experiencias prácticas, que nos va demostrando que sí hay manera de poder generar estos espacios formativos que tengan impacto social y que nos ayuden a resolver los problemas del entorno, los problemas de la disciplina, que es a donde se van a ir a dedicar nuestros egresados. Y ahí es donde encontramos en el servicio social. En el servicio social, y no solo en el servicio social, porque realmente queda acotado como al final. Se nos acabó el tiempo. Te voy a invitar porque estos temas son importantes para todos. Todos los universitarios van a pasar por ahí y que sea un tiempo más de calidad, que sea un tiempo que nos sirva. Es que este tipo de estrategias se pueden aplicar incluso desde preescolar. Y es aquí donde nos acercamos a este modelo del aprendizaje servicio solidario que nos lleva a cómo articulamos este desarrollo social, este desarrollo comunitario con los procesos de formación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, maestra Mari Carmen Navarro, desde Tepic. Te mandamos muchos saludos hasta allá. A todos los que nos siguen a través de Radio y Televisión Querétaro, RTQ Canal 10, a través de ESNE. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana para una nueva edición de Educación y Conciencia.